Imagínate esto, un hombre que alguna vez tuvo todo, respeto, familia, un futuro brillante, y un día todo se derrumba. Como un exprofesor acaba viviendo en las calles, sin esperanza, sin rumbo, mendigando para sobrevivir, pero lo que nadie sabía, lo que ni él imaginaba, es que el destino le estaba preparando un encuentro que lo cambiaría todo. Un exalumno millonario lo reconoce en la calle, en el momento más bajo de su vida, y lo que sucede después no es solo un giro inesperado, es una historia de redención, de segunda oportunidad y de justicia emocional. Este es un viaje que te dejará sin palabras, porque lo que te voy a mostrar hoy es más que una simple historia. Es una lección de vida que todos necesitamos escuchar. ¿Te atreves a descubrir lo que sucede cuando el pasado se encuentra con el futuro? No puedes perderte ni un segundo de este video. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja tu comentario y apóyanos con un like para seguir creando contenido que inspire a millones. Vamos juntos en este viaje. El sol de la mañana brillaba con fuerza sobre las calles de Madrid, pero Carlos, un hombre de rostro cansado y cuerpo encorvado por el peso de los años, no sentía calor. Su chaqueta gastada y sus pantalones sucios lo delataban como uno de los muchos mendigos que a diario recorrían la ciudad. Frente a una tienda de ropa de lujo, con la mano extendida, esperaba alguna moneda. A su lado, un carrito de supermercado con su hijo de pocos meses envuelto en una manta y un perro fiel que le acompañaba en su caída al abismo de la pobreza. La vida de Carlos, un exprofesor de historia, había dado un giro inimaginable. Un accidente lo había dejado sin su esposa, quien fue atropellada el mismo día que su mundo comenzó a desmoronarse. La tristeza le invadía cada vez que veía el rostro inocente de su hijo, recordándole lo que había perdido. Pero esa mañana, la tragedia tomaría un giro aún más inesperado. Un coche deportivo se detuvo frente a él, y de su interior emergió una figura familiar. Hugo, su exalumno, ahora un joven millonario, caminaba directo hacia él. Carlos sintió un nudo en la garganta al ver su rostro, el mismo que alguna vez miró con esperanza y orgullo. «¿Profesor?», preguntó Hugo, su voz quebrada por la sorpresa. La emoción de ese encuentro inesperado hizo que Carlos se quedara sin palabras. Hugo observó a Carlos por unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Un hombre que había sido su maestro, su guía, ahora convertido en un mendigo. «No puede ser», murmuró. La incredulidad se reflejaba en sus ojos. El silencio entre ellos era pesado, cargado de una tristeza que ninguno de los dos sabía cómo romper. Carlos miraba a su exalumno, sintiendo el peso de los años y las malas decisiones que lo habían llevado hasta allí. «¿Qué te pasó, profesor?», preguntó Hugo, su voz llena de pena. Carlos, sintiendo la humillación de ser visto en esa situación, apenas podía mirarlo. Recordó cómo Hugo había sido un joven brillante, lleno de sueños y esperanzas. La vida no siempre te da lo que esperas», respondió Carlos, su voz quebrada. En ese momento, un grito resonó desde la distancia. El perro de Carlos, asustado por el bullicio, comenzó a ladrar desesperadamente. Hugo miró a su alrededor, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura que corrió hacia ellos fue atropellada por un coche que no frenó a tiempo. Era su esposa, la mujer que Carlos había perdido en el mismo accidente años atrás. El caos se desató, y el mundo de Carlos volvió a venirse abajo. El sonido del impacto, el frenazo del coche y los gritos de desesperación de los transeúntes fueron lo único que se escuchó en el aire. Hugo, paralizado por el horror de la escena, observó cómo el cuerpo de la esposa de Carlos yacía en el asfalto. Carlos, sin pensar, corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza, mientras sus manos temblaban. «No, no puede ser», gritó, pero el destino ya había hablado. La tragedia que había golpeado a Carlos años atrás, ahora lo alcanzaba de nuevo. Hugo se quedó mirando, sin saber qué hacer. «Lo siento tanto», dijo con voz quebrada, pero las palabras parecían vacías ante lo que acababa de ocurrir. Carlos, con lágrimas en los ojos, levantó a su hija del carrito, quien lloraba desconsolada. «¿Por qué?», murmuró entre sollozos. «¿Por qué ella? ¿Por qué ahora?». Hugo intentó acercarse, pero el dolor de Carlos
lo mantenía alejado. La escena era indescriptible. El mendigo que había sido, ahora frente a la muerte de la mujer que más amaba, mientras su exalumno, ahora millonario, observaba sin poder hacer nada. La tragedia parecía no tener fin. Con el rostro lleno de dolor, Carlos dejó a su hija en el carrito y caminó hacia el coche donde Hugo estaba. «Ayúdame, por favor», dijo con la voz quebrada. Hugo lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y compasión. «No sé qué hacer, profesor. ¿Cómo he llegado a esto?», pensó para sí mismo. Carlos, mientras miraba a su hijo en el carrito, sintió una mezcla de impotencia y rabia. Tú tenías todo lo que yo perdí», dijo con rabia contenida. «¿Por qué me abandonaste, Hugo? ¿Por qué no volviste a buscarme? Yo te enseñé todo lo que sabía, te di todo lo que pude. Y mírame ahora». Hugo, sorprendido por las palabras de su viejo maestro, no sabía cómo reaccionar. «Profesor, yo no sabía. Pensé que si te dejaba seguir tu camino, encontrarías algo mejor. Yo lo lamento tanto», dijo. Las lágrimas caían sin control de sus ojos. Mientras los dos hombres se miraban, el dolor compartido parecía conectar sus almas de manera indescriptible. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría Hugo salvar a Carlos o sería demasiado tarde? La atmósfera estaba cargada de una tristeza tan palpable que el aire parecía más denso. Carlos miraba a Hugo, buscando en sus ojos alguna chispa de la admiración y el respeto que una vez compartieron. «No te pido dinero, Hugo», dijo Carlos, con una mezcla de vergüenza y rabia. «Lo que más necesito es saber que mi hijo no terminará como yo». Su voz se quebró al mencionar a su hijo, el único ser que aún lo mantenía con vida, a pesar de la vida cruel que le había tocado. Hugo no sabía qué decir, y el silencio se alargó entre ellos. Finalmente, con voz temblorosa, Hugo respondió: «No quiero que tu hijo pase por lo mismo, profesor. Quiero ayudarte, pero no sé cómo». El dolor de ver a su exprofesor tan quebrado, tan perdido, le nublaba el juicio. Hugo miró el cuerpo sin vida de la esposa de Carlos en el asfalto, y una oleada de desesperación lo invadió. ¿Era demasiado tarde para hacer algo? ¿Podía hacer algo para cambiar el destino de Carlos? ¿O solo quedaba aceptar que nada podría salvarlo? Carlos, con los ojos vidriosos, se giró hacia la calle. Podía ver a su hijo llorando en el carrito, el perro mirándolos, como si él también estuviera pidiendo respuestas. «Lo único que me queda es él», dijo Carlos en voz baja, «y la memoria de lo que fue mi vida antes de perderlo todo». Hugo lo miraba en silencio, incapaz de comprender completamente lo que sentía su exprofesor. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Decidió que no podía dejar que este hombre, que lo había guiado en su juventud, cayera más bajo. Hugo tomó una decisión en ese momento. «Te voy a ayudar, profesor», dijo con firmeza. «No puedo cambiar lo que pasó, pero sí lo que va a pasar de aquí en adelante». Sin embargo, antes de poder decir algo más, un sonido lejano de sirenas llenó el aire. Hugo se giró para ver una ambulancia acercándose, pero lo que lo sorprendió fue que no se detuvo cerca de la esposa de Carlos. El paramédico que se acercó llevaba una expresión seria, mirando a Hugo primero, luego a Carlos. ¿Está bien este hombre?», preguntó, refiriéndose a Carlos. Hugo tragó saliva dudando. ¿Cómo podía estar bien un hombre que acababa de perder a su esposa en la misma mañana que su vida parecía desmoronarse completamente? Carlos miró al paramédico, la incredulidad pintada en su rostro. «¿De qué sirve que me salven si ya lo he perdido todo?», murmuró, sin esperar respuesta. Hugo no sabía qué hacer. El sentimiento de impotencia lo invadió. ¿Era suficiente el dinero que tenía? ¿Era suficiente para reparar las cicatrices de una vida rota? Decidió, en un impulso, que no podía dejar que su profesor, su antiguo mentor, siguiera viviendo de esta manera. «Vamos, profesor», dijo con voz suave pero decidida. «Nos vamos de aquí. Este no es tu lugar». Carlos lo miró, no sabiendo si debía aceptar o rechazar la oferta. «¿De qué sirve?», replicó, «si lo único que me queda es un hijo sin madre y una vida destrozada». Hugo lo miró con firmeza. «Te lo debo, profesor, y no es solo por lo que hiciste por mí, es porque sé que aún puedes tener una oportunidad. No dejaré que termines así».
Con un suspiro, Carlos asintió, y entre lágrimas, permitió que Hugo lo ayudara a levantarse. Mientras caminaban hacia el coche, el sonido de las sirenas se desvanecía en la distancia, y con él, la esperanza de un futuro incierto comenzaba a renacer. El coche deportivo de Hugo avanzaba por las calles de la ciudad, alejándose de la escena de la tragedia. Dentro, el silencio era ensordecedor, solo roto por el llanto del bebé y los susurros de Carlos, quien intentaba calmar a su hijo. Hugo, mirando al frente, sentía una presión creciente en su pecho. Miraba a su exprofesor, pensando en todo lo que había perdido y cómo, a pesar de la fortuna y el éxito que había alcanzado, nunca pudo superar la culpa de no haber estado allí cuando más se necesitaba. «Te debo mucho, profesor», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «De verdad lo siento». Carlos lo miró y por primera vez en mucho tiempo le mostró una sonrisa triste pero sincera. «La vida no te debe nada, Hugo. Somos nosotros los que debemos aprender a vivir con nuestras decisiones». Hugo lo observó en silencio, dándose cuenta de que la verdadera lección de vida no estaba en las riquezas o el éxito, sino en el sacrificio, la redención y el perdón. Al llegar a la mansión de Hugo, la vida de Carlos dio un giro inesperado. Hugo abrió la puerta para él y su hijo. «Este es tu nuevo comienzo, profesor. Te lo prometo», dijo con voz llena de convicción, y aunque Carlos no lo sabía aún, ese sería el día en que todo cambiaría. La mansión de Hugo, con sus paredes de cristal y pisos de mármol, era un contraste total con la vida que Carlos había dejado atrás en las calles. El lujo que lo rodeaba lo hacía sentirse aún más pequeño, pero algo en su interior, un sentimiento que había olvidado, comenzó a despertar. Hugo lo condujo al salón, donde un gran ventanal permitía ver toda la ciudad. «Este es mi hogar», dijo Hugo. Pero sus palabras no eran vanas. Se sentía una especie de reverencia en su tono. Carlos se quedó mirando el paisaje. La vastedad de la ciudad lo hizo sentir insignificante, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Hugo, viéndolo distraído, le ofreció algo de beber. «Necesitas descansar», dijo suavemente. Carlos asintió, pero su mente seguía atrapada en los recuerdos del pasado. De repente, una frase de la esposa de Hugo, que siempre lo había respetado, vino a su mente. «El destino no es lo que nos pasa, sino lo que elegimos hacer con lo que nos pasa». Aquellas palabras que antes le parecían vacías, ahora parecían cobrar un nuevo significado. Mientras Hugo se apartaba para atender algo, Carlos se permitió cerrar los ojos por un momento, reflexionando sobre el futuro. El sonido de las llaves de Hugo, rompiendo el silencio, lo despertó. «Tengo algo que mostrarte», dijo Hugo, con una expresión decidida. Carlos se levantó y siguió a Hugo, que lo llevó hacia un estudio privado. Las paredes estaban llenas de libros, diplomas y cuadros de gran valor, pero lo que realmente captó su atención fue una mesa con documentos. «Esto es lo que he estado trabajando», dijo Hugo, mientras comenzaba a sacar papeles. «Quiero ayudarte, profesor. Quiero que vuelvas a ser el hombre que fuiste». Carlos lo miró confundido. «¿Qué significa esto?» «¿Por qué ahora?», preguntó. Hugo respiró hondo, mirando a su exprofesor con una seriedad que nunca había mostrado antes. «Porque vi en ti lo que más necesitaba en mi vida: pasión, ética y el deseo de cambiar el mundo. No puedo quedarme con todo esto sin dar algo de vuelta. Quiero que seas parte de mi proyecto, de algo que puede transformar nuestra sociedad». Carlos miró los papeles, que hablaban de un proyecto educativo para jóvenes de bajos recursos. «Este es tu camino, profesor, pero necesito que seas mi guía». Carlos, con la mirada fija en los documentos, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. La oportunidad de devolverle algo a la sociedad, de ser parte de algo más grande que él mismo, le devolvía la fuerza que había perdido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Hugo empezó a integrar a Carlos en su proyecto, y poco a poco los recuerdos del hombre que había sido antes de la tragedia comenzaron a regresar. Carlos, que había sido un hombre de mente brillante y corazón generoso, comenzaba a sentirse útil de nuevo.
Las reuniones, las clases que Hugo organizaba para los jóvenes y las pequeñas lecciones de vida que Carlos compartía con ellos le daban un propósito renovado. Aunque su vida seguía marcada por la pérdida de su esposa, había algo en esos momentos de enseñanza que lo mantenía firme. Los ojos de los jóvenes lo miraban con respeto y su corazón se llenaba de esperanza al ver en ellos la chispa que él mismo había encendido años atrás en sus estudiantes. Una noche, mientras caminaba por el jardín de la mansión, Carlos se detuvo frente a una estatua de una mujer con la mirada hacia el horizonte. La imagen le recordó a su esposa, y por un momento las lágrimas se le escaparon. Pero, de repente, sintió una mano sobre su hombro. Era Hugo. «Lo estás haciendo, profesor. Estás volviendo a ser el hombre que siempre admiré», dijo, y en sus palabras había un orgullo sincero. Carlos, mirando la estatua de su esposa, sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Gracias, Hugo. Gracias por darme esta oportunidad». Con el paso del tiempo, el proyecto educativo creció y se consolidó. Carlos ya no era el hombre derrotado que había estado en las calles mendigando por unas monedas. Ahora era un líder, un mentor y, sobre todo, un hombre que había recuperado su dignidad. Hugo, que al principio había llegado a él con la esperanza de ayudarlo, ahora veía a Carlos como su compañero. Juntos transformaron la vida de muchos jóvenes, dándoles una oportunidad que la vida les había negado. Durante una reunión importante, Hugo se levantó para dar un discurso sobre el futuro del proyecto, pero cuando miró a Carlos, supo que el verdadero motor de todo aquello no era él, sino su exprofesor. «Este proyecto no sería nada sin ti, profesor. No solo por lo que me enseñaste, sino por lo que me enseñaste sobre la vida». Carlos, con una sonrisa que reflejaba la paz interior que había logrado encontrar, se levantó y habló. «Lo que aprendí, lo aprendí de la vida misma. Y si algo puedo dejar a esta nueva generación, es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, y que siempre hay una segunda oportunidad». Los jóvenes en la sala aplaudieron, y Carlos sintió que, por fin, la vida le había dado un regalo más grande que cualquier riqueza material. Había recuperado su propósito, su dignidad y, lo más importante, su familia. Carlos estaba sentado en su oficina, mirando el proyecto que había ayudado a construir desde cero. La sala, llena de papeles y planos, reflejaba todo el esfuerzo que había puesto en reconstruir su vida. Pero, a pesar del éxito, el pensamiento de su esposa, la mujer que había perdido en un accidente, seguía siendo una sombra en su mente. Cada día que pasaba, sentía que el vacío que ella había dejado nunca se llenaría. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La alegría de ver el progreso en los jóvenes a los que ahora les enseñaba su contribución a un futuro mejor era algo que nunca había sentido con tanta intensidad. A veces Hugo lo encontraba pensativo, mirando una foto antigua de su familia, y aunque las lágrimas aparecían, ya no eran las mismas lágrimas de desesperación. Estas eran lágrimas de agradecimiento por la oportunidad de haber vuelto a vivir, de haberse redimido ante sí mismo. «Nunca podré devolverte todo lo que me diste», le dijo un día a Hugo, mientras caminaban por el pasillo del centro educativo. «Pero al menos sé que ahora tengo un propósito». La vida de Carlos comenzó a tomar un ritmo diferente. Los días de mendigo, de vivir en la calle con su hijo, parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. Su hijo, ya creciendo, iba a la escuela dentro del mismo centro educativo que él ayudaba a dirigir, y ver sus ojos brillando de emoción por su propio futuro era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Hugo, observando el progreso de su exprofesor, sentía una profunda admiración por la transformación que había experimentado. «Profesor», le dijo una tarde, «nunca imaginé que llegaría a verte así, tan completo, tan lleno de vida. Cada vez que te veo, me doy cuenta de lo afortunado que fui al tenerte en mi vida». Carlos lo miró, tocando su barba, con una mano pensativa. «Tú me diste una segunda oportunidad, Hugo. La misma oportunidad que perdí, tú me la ofreciste de nuevo. No hay mayor regalo que ese». Pero en sus ojos había algo más, algo que no había podido expresar aún.
La lucha interna por seguir adelante, por dejar ir la sombra del pasado y aceptar la paz que finalmente estaba alcanzando. Un día, cuando Carlos llegaba al centro educativo para dar una charla a los jóvenes, se dio cuenta de algo importante. La vida no era un camino recto. No importaba cuán bajo hubieras caído o cuán lejos estuvieras de tus sueños, siempre había un nuevo comienzo esperando por ti. Mientras caminaba por el pasillo, vio a un grupo de jóvenes que los saludaban con respeto, algunos incluso con admiración. En ese momento, sintió una sensación de satisfacción plena. El hombre que alguna vez fue un profesor idealista y lleno de sueños, ahora era un faro de esperanza para los demás. Se acercó a la pizarra y al escribir las primeras palabras del día, recordó una cita que su esposa le había dicho antes de su trágico final. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. El eco de esas palabras le resonó fuertemente en el corazón. A medida que las palabras fluían, veía las caras de los jóvenes mirándolo, como si, de alguna manera, su sufrimiento y su superación les transmitieran algo que ningún libro podría enseñar. Por fin había encontrado su propósito, y en ese salón, rodeado por esos jóvenes que ahora tenían un futuro brillante, se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la conexión humana, en el poder de dar y recibir. Esa misma tarde, mientras Carlos se sentaba en su escritorio para revisar unos informes, recibió una llamada de un antiguo compañero de la universidad. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero también sorprendida. «Carlos, no puedo creer lo que escucho. He estado siguiendo tu progreso y lo que estás haciendo ahora es impresionante. Todos pensábamos que habías desaparecido, que nunca volverías a ser el hombre que fuiste». Carlos sonrió, sintiendo que esas palabras eran un reconocimiento que nunca imaginó recibir. «No desaparecí, amigo. Solo necesitaba encontrarme de nuevo. La vida me dio una segunda oportunidad y estoy aquí para aprovecharla». Colgó el teléfono con una sensación de satisfacción que nunca había tenido. Ya no necesitaba la validación externa. Su propia transformación era su mayor logro. La cena con Hugo esa noche estuvo llena de risas y conversaciones sobre el futuro del proyecto, pero lo que más lo conmovió fue cuando Hugo le entregó un pequeño regalo, un álbum de fotos que contenía imágenes de sus años juntos como maestro y alumno. En la última página, Hugo había escrito una dedicatoria. «Gracias, profesor, por enseñarme a vivir. Ahora estoy aquí para ayudarte a vivir mejor». Carlos, tocado por el gesto, miró a su amigo con gratitud. El camino había sido largo, pero finalmente había llegado a donde necesitaba estar. Los días continuaron su curso, pero Carlos ya no se sentía perdido. A medida que pasaba el tiempo, veía cómo su vida y la de su hijo florecían en una dirección completamente nueva. Hugo y él se convirtieron en una especie de equipo, uno representando el futuro, el otro el pasado, pero juntos construyendo algo que valía la pena. Durante una charla en la que Carlos fue invitado a hablar sobre su vida y su proyecto, se dirigió a una sala llena de jóvenes que, al igual que él años atrás, luchaban por encontrar un propósito en la vida. «Nunca pensé que terminaría aquí», comenzó, mirando a los estudiantes. «En algún momento pensé que había perdido todo lo que tenía. Pero hoy estoy aquí para decirles que aún hay esperanza. Aún hay tiempo para empezar de nuevo. La vida no siempre es justa, pero siempre podemos elegir cómo enfrentar lo que nos sucede». Las palabras de Carlos resonaron en la sala y la conexión con los estudiantes fue inmediata. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un hombre completo, capaz de transformar el sufrimiento en algo positivo. Mientras escuchaba los aplausos al final de su discurso, Carlos pensó en su esposa, en su hijo y en todo lo que había superado. Por fin había encontrado su redención. Esa noche, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, Carlos reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y el aire fresco lo envolvía mientras sentía una paz interior que nunca había experimentado antes.
El ruido de los coches y las voces lejanas no lo perturbaban, en cambio, se sentía agradecido por cada paso que había dado. Nunca imaginé que esto sería posible, murmuró para sí mismo, recordando sus días como mendigo, cuando la desesperanza era su única compañía. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Hugo. Carlos, estás cambiando la vida de todos. Estás construyendo algo que va más allá de lo que podríamos haber soñado. No olvides nunca lo lejos que has llegado. Carlos sonrió mientras leía el mensaje, sabiendo que aunque el camino había sido duro, la recompensa había valido la pena. Había encontrado algo mucho más importante que dinero o fama. Había encontrado un propósito. Esto es solo el comienzo, pensó. El futuro es para los que se atreven a cambiar. Al día siguiente, Carlos recibió una llamada inesperada. Era de un antiguo colega de la escuela, un hombre que había sido su amigo durante muchos años. Carlos, escuché sobre tu proyecto y no puedo creer lo que has logrado. Siempre supe que tenías algo especial, pero ahora veo que el mundo necesita más personas como tú. Quiero ser parte de esto. Carlos, sorprendido y emocionado, no pudo evitar sentirse abrumado por las palabras de su amigo. No sabía que pensabas así, dijo, sin poder ocultar la emoción en su voz. Lo que estoy haciendo ahora no es solo para mí, es para todos aquellos que necesitan una oportunidad. Si puedes ayudar, entonces bienvenido. La conversación continuó con planes sobre cómo expandir el proyecto, cómo llegar a más jóvenes, a más familias y cómo juntos podrían construir una red de apoyo que pudiera cambiar vidas. Carlos nunca imaginó que un día tendría la oportunidad de ser parte de algo tan grande. Ahora estaba recibiendo el reconocimiento que merecía, no solo por su trabajo, sino por la persona en la que se había convertido. El siguiente mes estuvo lleno de cambios. Carlos comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Más voluntarios se unieron al proyecto, más jóvenes se inscribieron, y las puertas que antes estaban cerradas ahora se abrían con facilidad. Hugo, siempre a su lado, lo apoyaba en cada decisión, mientras juntos daban forma a un futuro mejor para todos los que formaban parte de su comunidad. La prensa comenzó a hablar de su trabajo, y las historias de su vida, desde el dolor hasta la redención, empezaron a inspirar a muchos. Una mañana, después de una entrevista en televisión, Carlos regresó a su casa. Miró a su hijo jugando en el jardín y por un momento se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Lo hice por ti, pensó, mirando a su pequeño, y lo haré siempre. El dolor del pasado ya no lo definía. Ahora estaba construyendo un legado que perduraría. En ese momento, Hugo llegó a su lado. «Lo has logrado, profesor», dijo con una sonrisa. Carlos, mirando a su hijo, le respondió, «No lo he logrado yo solo, lo hemos logrado todos». Y con esas palabras, Carlos supo que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. El éxito del proyecto de Carlos y Hugo no pasó desapercibido. Con el tiempo, la red que habían construido creció más allá de lo que imaginaban. Al principio, parecía una pequeña chispa de esperanza, pero ahora se había convertido en una llama que iluminaba el camino de muchos. Los jóvenes que antes no tenían perspectivas de futuro, ahora veían en Carlos un ejemplo de lo que era posible, de cómo uno podía caer al fondo y aún así levantarse. Mientras el proyecto se expandía, Carlos comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en universidades y conferencias donde compartía su historia de superación y resiliencia. Durante una de estas charlas, en una universidad importante, se encontró frente a un auditorio lleno de jóvenes que lo miraban con atención. Al terminar su discurso, uno de los estudiantes se acercó a él con una carta. «Profesor, quería entregarle esto. Es algo que escribí después de escuchar su historia. Me inspiró mucho». Carlos tomó la carta y la leyó en silencio, sintiendo cómo las palabras del joven tocaban su corazón. Era un recordatorio de por qué había comenzado todo esto, para inspirar y dar esperanza a los demás. «Lo que me enseñaron en la vida no tiene precio», pensó, «y ahora sé que puedo transmitir ese conocimiento». La vida de Carlos, que antes era sin rumbo y marcada por el sufrimiento,
se había transformado en una historia de éxito, no solo profesional, sino también personal. El amor de su hijo y el apoyo de Hugo le daban fuerzas todos los días para seguir adelante. Aunque el dolor de la pérdida de su esposa seguía siendo una herida abierta en su corazón, había aprendido a vivir con ello, a convertirlo en algo que lo impulsaba a ser mejor, a ayudar más. Una tarde, mientras estaba en la oficina revisando algunos informes, Hugo entró con una expresión de excitación. «Carlos, tenemos una oportunidad increíble. Hay una gran fundación que quiere asociarse con nosotros para expandir el proyecto aún más. Esto podría cambiar todo». Carlos miró a Hugo, su viejo amigo, el hombre que lo había sacado de la oscuridad. «Si esto va a ayudar a más personas, entonces hagámoslo. Pero recuerda, lo más importante es que no perdamos de vista por qué estamos haciendo esto. Es por ellos, por esos jóvenes que necesitan una oportunidad, por todos los que alguna vez estuvieron donde yo estuve». Hugo asintió, sabiendo que Carlos nunca perdería su esencia, sin importar cuán alto llegara. Mientras el proyecto crecía y recibía apoyo de diversas organizaciones, Carlos comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el éxito para él. No se trataba de reconocimiento ni de dinero. Para él, el verdadero éxito era ver el cambio real en las vidas de aquellos jóvenes a los que les había dado la oportunidad de soñar. «He perdido mucho en la vida», pensó una noche, mientras veía a su hijo dormir plácidamente, «pero también he ganado mucho más de lo que jamás imaginé». Hugo, que lo había acompañado durante todo el proceso, le recordó algo importante en una conversación que tuvieron esa misma noche. «Nunca olvides, Carlos, que el mayor impacto no se mide por lo que logras tú solo, sino por cómo inspiras a los demás a ser mejores». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Carlos. Entendió que el verdadero legado que dejaría no era solo el proyecto, sino la inspiración que había dado a los demás para cambiar sus vidas. Esa noche, después de un día largo de trabajo, Carlos se quedó mirando las estrellas, pensando en todo lo que había vivido y logrado. Por fin sintió paz. La paz interior que Carlos había logrado en los últimos meses no se debía a la fama ni al éxito material, sino a la satisfacción de saber que su vida tenía un propósito. Durante una de las reuniones con el equipo de voluntarios del proyecto, Carlos se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Los jóvenes ahora lo miraban como un ejemplo a seguir, no solo por su historia de superación, sino por la forma en que había logrado darle un giro a su vida. En una de las reuniones, uno de los jóvenes que había pasado por el programa se acercó a Carlos con lágrimas en los ojos. «Profesor, no sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mí. Antes de entrar en el programa no tenía esperanza. Ahora sé que puedo lograr lo que me proponga». Carlos, tocado por las palabras del joven, le sonrió y le dijo: «Lo que tienes que hacer es seguir adelante. Yo solo te di la oportunidad, pero tú eres quien ha decidido aprovecharla». Esa conversación le recordó una vez más lo que realmente importaba en la vida: dar a otros la oportunidad de brillar, de encontrar su camino. A medida que los días pasaban, Carlos se dio cuenta de que no solo había cambiado su destino, sino el de muchos otros, y eso, para él, era el mayor logro de todos. Una tarde, mientras Carlos caminaba por el parque con su hijo, escuchó una conversación cercana. Era un grupo de jóvenes que hablaban sobre el proyecto que había creado. ¿Sabían que el profesor Carlos fue un ex mendigo? Nunca me imaginé que alguien con una historia como la suya pudiera lograr todo esto, decía uno de ellos. Carlos, al escuchar esas palabras, se detuvo y miró a su hijo. Sabía que, aunque el mundo podía haberlo juzgado por su pasado, lo que realmente importaba era el futuro que estaba construyendo, no solo para él, sino para su hijo. Decidió entonces que compartiría su historia más abiertamente, para que otros supieran que las segundas oportunidades existían y que nunca era tarde para cambiar el rumbo de la vida. Tú, hijo mío, siempre serás la razón por la que me levanté, y nunca olvidaré que cada uno de estos jóvenes también tiene una oportunidad. Ahora mi misión es darles lo que a mí me faltó: esperanza.
El viento soplaba suavemente entre los árboles, y en ese momento Carlos supo que la vida tenía mucho más por ofrecerle, y con esa certeza, su historia de redención se convirtió en el testimonio de que todo en esta vida puede cambiar. Con el paso de los meses, el proyecto de Carlos y Hugo alcanzó niveles que jamás imaginaron. Los jóvenes que antes estaban atrapados en la desesperanza ahora tenían oportunidades, herramientas y un propósito claro. El cambio era palpable, y todo gracias a una idea que nació de la oscuridad. En una gala de recaudación de fondos, Hugo se encargó de hacer un discurso sobre el impacto que el proyecto había tenido en la comunidad, pero al final, en lugar de cerrar con sus propias palabras, llamó a Carlos al escenario. «Este hombre», dijo Hugo, señalando a Carlos, «es la razón por la que todos estamos aquí hoy. Es la prueba de que los desafíos no definen nuestro destino, que lo que importa es cómo respondemos ante ellos». Carlos, aunque abrumado por la ovación, tomó el micrófono. «Yo estuve en un lugar muy oscuro», comenzó, su voz temblando por un momento, «y creí que nunca podría salir. Pero si algo aprendí, es que nunca debemos rendirnos. Cada caída, cada pérdida, nos da una lección que podemos compartir con otros. Si yo pude levantarse, cualquiera puede». Las lágrimas brillaban en los ojos de la audiencia. El mensaje de Carlos tocó a cada uno de los presentes, y en ese momento él entendió que el reconocimiento no venía de los premios ni de la fama, sino de saber que estaba cambiando vidas. Una tarde tranquila, cuando el proyecto ya estaba bien establecido, Carlos decidió visitar el lugar donde una vez había vivido, el parque que lo había visto mendigar, el sitio que ahora parecía tan lejano. Caminó con su hijo, el pequeño que había sido su razón para no rendirse. Al llegar al banco donde solía sentarse, se sentó con él y lo miró. «Este fue el lugar donde todo comenzó, hijo», dijo Carlos, su voz baja pero llena de emoción. «Aquí pensé que había tocado fondo, pero en realidad fue solo el comienzo». El niño, mirando a su padre con admiración, asintió como si entendiera las palabras de su padre. Aunque era pequeño, podía ver la transformación que había tenido lugar. Carlos miró alrededor, las memorias de esos días oscuros volviendo a su mente. Sin embargo, lo que sintió esta vez no fue tristeza, sino gratitud. Había convertido aquel dolor en algo hermoso, en algo que tocaba la vida de los demás. Y mientras abrazaba a su hijo, con el sol poniéndose detrás de ellos, sintió una profunda sensación de paz. La vida le había dado más de lo que esperaba, y aunque siempre cargaría con la pérdida de su esposa, sabía que había hecho algo importante con el tiempo que le quedaba. El futuro, por fin, parecía lleno de posibilidades. El proyecto siguió creciendo, y Carlos se convirtió en una figura pública conocida por su historia de superación. Pero para él, lo más importante seguía siendo el día a día, el momento a momento, el poder ver cómo aquellos jóvenes que una vez fueron como él, sin esperanza, ahora se levantaban con la cabeza en alto. Durante una de las últimas entrevistas, un periodista le preguntó cuál era el secreto de su éxito. Carlos sonrió antes de responder. «No hay secretos, solo determinación y la voluntad de nunca rendirse. La vida no te debe nada, pero tú puedes encontrar la fuerza para cambiarla». En ese momento, mientras hablaba frente a las cámaras, Carlos miró hacia el fondo de la sala, donde vio a su hijo sonriendo. Aquel niño, que había sido su único motivo para seguir luchando, ahora era su compañero de vida. Carlos entendió entonces que su verdadera victoria no estaba en lo que había alcanzado materialmente, sino en lo que había logrado en lo emocional, lo personal. Había transformado su dolor en amor, su desesperación en esperanza y su pasado roto en un futuro lleno de oportunidades. Con la mirada fija en su hijo, Carlos susurró para sí mismo: «Nunca me rendí, y gracias a ti, hijo mío, nunca lo haré». En ese momento, supo que su historia ya no era solo la de un exprofesor caído en desgracia, sino la de un hombre que había resurgido, que había vuelto a encontrar su propósito, y que ahora, más que nunca, vivía en paz con su vida.